años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Gracias por acompañarnos. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en Colombia. Estos son los hechos. En Colombia, el presidente del Senado, Ernesto Macías, abre el debate sobre ampliar a 5 años el periodo presidencial. Según el senador, sería una solución para unificar los periodos del presidente con los de los mandatarios locales. Para la discusión, periodos de gobierno en Colombia de 5 años y para unificarlos, correr elecciones presidenciales 1 año. Es decir, en 2023 se harían elecciones separadas, mayo y octubre, de presidente y regionales. El debate. ¿Qué busca el senador Ernesto Macías al proponer ampliar el periodo presidencial a 5 años? En medio del debate que ya existe por la unificación de las elecciones en Colombia, ¿cómo aporta esta propuesta? Y nos podemos preguntar si el fantasma de perpetuarse en el poder ronda la Casa de Nariño. ¿Cuál es la propuesta más viable para realmente unificar las elecciones en Colombia y que las del presidente, gobernadores y alcaldes se hagan el mismo año? Hoy vamos a debatirlo aquí en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Inmediatamente después de ese tuit que ustedes vieron al inicio, el planteamiento de Ernesto Macías fue descartado tajantemente por el presidente Iván Duque y por su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ambos afirmaron que respetarán las reglas de juego bajo las que fueron electos el pasado 27 de mayo. Aquí fuimos elegidos por 4 años y vamos a gobernar a Colombia por 4 años, buscando la unidad del país, buscando que nos enfoquemos en las cosas que nos unen y no las que nos dividen. Y a mí lo que me interesa es servirle al pueblo colombiano conforme a las reglas del juego. Los colombianos nos eligieron para trabajar por el país durante los próximos 4 años. Cualquier alteración en los periodos de gobierno actuales lesionan la institucionalidad y desconocen los términos del mandato democrático. Todo este debate bajo el contexto de lo que sucede en el Congreso colombiano, que pretende que los actuales alcaldes y gobernadores vayan a su periodo hasta el 2022, es decir, tengan 2 años más de periodo, cuando en realidad estos finalizan en el 2020 con el fin de unificar las elecciones en Colombia, que es el tema que se debate hoy por hoy en el país. ¿Qué es unificar las elecciones en Colombia? Pues que sucedan en el mismo año y no como pasa en la actualidad, que hay elecciones cada 2 años. El proyecto es una iniciativa, entre otros, del partido de la U y Cambio Radical. Busca reformar la Constitución colombiana para que las autoridades regionales y nacionales sean electas en un mismo año. Es decir, que tanto el presidente de la República, los congresistas, alcaldes y gobernadores puedan comenzar y terminar sus periodos de gestión casi al mismo tiempo. Y sí, porque unifica los planes de desarrollo. Sí, porque el país se ahorra aproximadamente 409.000 millones de pesos. Así, en marzo de cada año, bajo el calendario electoral, se escojan a senadores y diputados, gobernadores, alcaldes, concejales y ediles. Y en mayo se vote para escoger al presidente de la República. De esta forma, los congresistas iniciarían su periodo el 20 de julio junto con autoridades locales y el jefe del Ejecutivo lo haría el 7 de agosto. Los periodos de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles, cuya elección o designación, según sea el caso, se efectúa antes de la vigencia del presente acto legislativo, así como de los designados con posterioridad a esa fecha, continuarán en sus funciones hasta el 19 de julio de 2022. Sus sucesores se elegirán en el año 2022 para el periodo constitucional que iniciará el 20 de julio de ese año. En todo caso, los periodos de gobernadores y alcaldes deberán coincidir con el del presidente de la República. Ese es precisamente el primer escollo, punto de diferencia entre quienes analizan el papel. Para lograrlo en un solo periodo, los actuales mandatarios regionales y locales no irían a elección el próximo año, en 2019, sino que permanecerían por más de 2 años al frente de sus oficinas, un tiempo mayor al que se le planteó a los electores cuando los escogieron. Esto es una adefesio. En este momento este proyecto, vuelvo y repito, es una adefesio. Este proyecto no es ni un mico ni un orangután. Es simplemente una iniciativa que va a surtir su trámite. Uno de los aspectos con los que se defiende la iniciativa es el ahorro en el gasto por organización de procesos comiciales. Según los cálculos, serían unos 409.000 millones de pesos, la moneda local colombiana, los que se dejarían de invertir por llevar adelante en una misma jornada la selección de estos cargos de elección popular. Además, sumando la elección de puestos en un mismo evento, dicen, aumentaría el interés ciudadano y por tanto también la participación.
Apenas cursó el primer debate y así, en medio de tensiones, su discusión. Al tratarse de un cambio a la Carta Magna colombiana, se requieren 7 reuniones más en el Legislativo. La pregunta que proponemos hoy para nuestros televidentes es la siguiente en @NTN24 Zoom. Preguntamos si el mandato presidencial en Colombia se debería extender a 5 años. Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomColombia y los invitamos a participar. Abrimos el debate. Quiero saludar a Edward Rodríguez, él es representante de la Cámara por el Centro Democrático. Nos acompaña aquí en nuestro set en el Centro Internacional de Noticias. Edward, bienvenido. Andrea, muchas gracias. César Lorduy, representante de la Cámara por Cambio Radical. Señor Lorduy, un gusto tenerlo. Bienvenido. Un placer, Andrea. Un saludo especial a Edward y a todos los que están allá en el estudio. Gracias. Empezábamos diciéndole, tratando de explicarle esto no solo a los colombianos, sino, por supuesto, a América Latina. ¿Qué es lo que se está debatiendo en Colombia? Edward. Bueno, lo que se está debatiendo es mirar cómo coinciden los periodos tanto presidencial como con las elecciones locales. En Colombia está dividido desde 1991 las elecciones del orden nacional, esto es Parlamento, Senado, Cámara y Presidencia, y las elecciones locales, que son lo que aquí le denominamos gobernadores y todas sus asambleas, que son asamblea departamental, consejos e igualmente alcaldes y ediles, de tal manera que lo que pretende la iniciativa de algunos congresistas es unificar y hacer en un año todas esas elecciones. Señor Lorduy, y cuanto a eso, lo primero que ha pasado en el Congreso es el debate de, a los funcionarios, gobernadores locales que ya fueron electos, es decir, que están ahora en funciones, alargarles 2 años su periodo para que luego coincidan con la elección presidencial. ¿Usted está a favor de eso? Sí, Andrea, pero yo quisiera hacer 2 consideraciones previas. La primera es que la Constitución de 1991 sí trató de unificar las elecciones para que terminaran e iniciaran en el 94 y terminaran en el 98. Pero el acto legislativo número 2 del 2002 causó un desorden porque le alargó a unos y le acortó a otros. Y eso significa hoy en la práctica que los planes de desarrollo locales, departamentales y distritales no están en armonía con el plan de desarrollo nacional. 2, como ya tú lo dijiste, hay una posibilidad de podernos ahorrar una gran cantidad de dinero. Y lo tercero, y lo más importante, es que los alcaldes y los gobernadores, como consecuencia de las elecciones que aparecen en la mitad de su mandato, pierden 344 días al año. Lo que se quiere solucionar es eso. Y una de las fórmulas para solucionarlo es unificar los periodos. Uno, a partir de la decisión que tomó la Cámara de 22 votos contra 6, u otro a través de otras alternativas que puedan surgir en el transcurso de los 7 debates que le hace falta a la decisión. Con lo que se aprobó en la primera comisión, Edward, del tema que estamos tratando, de empezar con los gobernadores y los alcaldes, ¿usted está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo y lo voy a plantear por varias cosas. Nosotros hemos sido siempre en Colombia respetuosos de la Constitución y de la ley. Y aquí premiamos al ciudadano. El ciudadano es el que debe elegir sus candidatos y debe elegir sus alcaldes, gobernadores, presidente y todas las corporaciones. En ese orden de ideas, ellos, los actuales alcaldes y gobernadores, fueron electos junto con los ediles, asambleístas departamentales y concejales por un periodo de 4 años. Lo que pretende algunos congresistas es que sin elecciones se les regale 2 años más, sin consultar a la ciudadanía, 2 años más a aquellos gobernadores que están actualmente, con unas problemáticas muy grandes. Aquí en Colombia la corrupción ha sido uno de los fenómenos más grandes que hemos tenido. Hay un departamento en unas islas preciosas, bellas, que quedan en San Andrés, hoy no tienen gobernador. El alcalde de Cartagena hoy no es electo popularmente, sino que está puesto por un decreto presidencial toda vez que fue destituido este alcalde de Cartagena. Después de 7 alcaldes, ¿no? Después de 7 alcaldes. Entonces, así como hay pésimos candidatos, así como los ciudadanos de muchos municipios quieren cambiar, pues también hay alcaldes muy buenos. Entonces el doctor Lorduy dirá, el alcalde de Barranquilla es muy bueno. Yo no le voy a decir que no sea bueno, al contrario, me parece que es muy bueno, que es técnico y que se ha ganado el corazón de los barranquilleros. Bogotá, un alcalde bueno que tiene que mostrar obras a futuro. El alcalde de Medellín, una favorabilidad muy grande. Pero eso no es óbice de que nosotros
vía el poder que nos otorgó los ciudadanos, le regalemos 2 años más a los actuales alcaldes y gobernadores. Bajo unos principios, ellos dicen, mire, es que hay que adecuar los planes de desarrollo. Yo les he demostrado cómo los planes de desarrollo claramente son o están enfocados para que convivan conjuntamente en el desarrollo de una propuesta nacional, pero también con el tema de que pierden autonomía. Dicen también, no, es que hay que ahorrar plata en elecciones, sin embargo, se están planteando las mismas elecciones y lo que se está es gastando la misma plata. Nosotros deberíamos trabajar más bien en unos sistemas digitales de tal manera que los ciudadanos puedan votar, tengan confiabilidad en esa votación, pero además sí le ahorre realmente un dinero al Estado. Y por último dicen, mire, lo que nosotros necesitamos es adecuar y organizar las elecciones para que no exista un tema de ley de garantías, para que los ciudadanos sepan qué es ese tema de ley de garantías. Cuando se crea la reelección en Colombia, se hace una ley que es estatutaria y que permite darle garantías a aquellas personas que quieren acceder al poder, y por eso se crea la ley de garantías. Hoy en Colombia no hay reelección. Si el problema es por la ley de garantías, pues miremos qué vamos a adecuarla. Pero no es óbice, vuelvo y repito, de que vía constituyente nosotros le regalemos 2 años más a los alcaldes y gobernadores que están actualmente, porque los ciudadanos los eligieron por 4 años y eso es hacerle trampa a la democracia. Señor Lorduy, ¿por qué sí, en cambio, ustedes sí aprueban y apoyan alargar el periodo para los funcionarios por 2 años? Sí, porque vuelvo y reitero, los planes de desarrollo no están articulados. Y la prueba de que no están articulados es que apenas el presidente Duque va a presentar hasta el 5 de febrero su plan de desarrollo, cuando los planes de desarrollo departamentales y municipales ya están terminando, el nacional apenas está arrancando. Ese es el primer sí. El segundo, esto no es una propuesta para favorecer a buenos o para favorecer a malos. Siempre van a existir alcaldes buenos y siempre van a existir alcaldes malos. Pero el malo no puede ser el pretexto para que el país no pueda resolver esta necesidad. Y lo tercero es que también, si queremos evitar que los malos puedan continuar en el ejercicio de su poder, pues sencillamente podamos activar nuevamente la famosa revocatoria del mandato, que entre otras cosas fracasó en Bogotá y que pueda ser puesta a consideración nuevamente para que los ciudadanos no sientan de que efectivamente su alcalde o gobernador al que se le pueda alargar el periodo, pues se mantenga ahí a pesar de sus condiciones malas. Pero hay una cosa supremamente importante, y es que aquí no vamos a alargar. En la práctica, los alcaldes y a los gobernadores han perdido 344 días. No pueden seguir perdiendo ese tiempo. El país necesita trabajar permanentemente, los alcaldes iguales los gobernadores. Un precioso tiempo como ese tenemos que resolverlo en cualquiera de las fórmulas. Esta es una fórmula puesta a consideración del Congreso, puesta a consideración de la ciudadanía. Pueden haber muchas otras, pero simple y llanamente porque alcaldes malos existan, puede el resto del país perjudicarse cuando fácilmente la ciudadanía puede tomar la decisión de revocarles el mandato, como se ha intentado y han fracasado. No, es sencillamente para decirle primero que esto no es perjudicar a la ciudadanía, esto es regalarle al alcalde de Barranquilla 2 años más. Que sea malo, que sea bueno, es que a él lo eligieron para 4 años. Y nosotros tenemos que, como congresistas, que dar ejemplo. Y por eso tenemos que respetar ese mandato del ciudadano, que se lo dio a usted por 4 años, que me lo dio a mí por 4 años. No vía eso yo puedo llegar y decirme, no, para adecuar tengo que ponerle un año más. Mandatarios, y en esa época no era malo. Y segundo tema, para decirle al doctor Lorduy, mire, dejemos ese tema de que perdieron 394 días, porque no es cierto, no es cierto. Entonces los alcaldes anteriores también lo hicieron, por ejemplo aquí en Bogotá, Gustavo Petro lo hizo, nunca se reclamó tal. ¿Y por qué no es cierto? Porque al contrario, Andrea, la ley de garantías lo que permite es más transparencia y lo que permite es que se ejecuten los recursos públicos vía licitación, no vía contratación directa, que es un mal fenómeno aquí en Colombia. Aquí hay una cosa que está preocupando, Edward, y luego voy con la misma pregunta para el señor Lorduy. Hay un oportunismo en estos momentos de los gobernantes de turno o de los partidos políticos que tienen a sus gobernantes
gobernantes en el poder decir, no alcanzaron a hacer las obras que necesitaban, entonces regalémosle estos 2 añitos más. No hemos alcanzado a consolidarnos, como entonces hagámoslos estos 2 años más. ¿Hay oportunismo político detrás de estas propuestas, Eduardo? Varias ideas para destacar en este debate. Primero, oportunismo político de aquellas organizaciones políticas que perdieron la elección presidencial y como ya no hay mermelada, pretenden perpetuarse en el poder en las alcaldías, gobernaciones y estas organizaciones democráticas. Segundo, puede ser eso, yo no lo miro con mala fe, pero sí creo que estas organizaciones, o mejor, tanto alcaldes como asocapitales, como la Federación de Departamentos, algunos grupos sí están interesados en que sus jefes duren 2 años más, de tal manera que ellos son los que han venido presionando. Y hay una coincidencia, y es que muchos de estos gobernadores y alcaldes ayudaron a los actuales congresistas a llegar. En todo caso, por la vía democrática, es que debe llegarse al poder o mantenerse en el poder, pero no haciéndole trampa a la democracia. Yo quisiera creer, Andrea, que esto no tiene ese oportunismo que llamamos nosotros, que es congraciarse con mi jefe, el gobernador, o congraciarme con mi jefe, el alcalde, para darle 2 añitos más. Aquí tenemos que mirar es cómo respetamos, más que al jefe, a nuestro verdadero jefe, que es el ciudadano de a pie. Señor Lorduy, frente a eso del oportunismo político de los gobernantes de turno, de los partidos políticos que pues están decidiendo esto frente a dejar a sus representantes, a sus funcionarios que hoy son alcaldes o gobernadores 2 años más en el poder, ¿hay ese oportunismo político y se está manejando de esa forma? No, Andrea, yo creo que, primero que todo, yo creo que los miembros de la Comisión Primera merecen todo el respeto, en especial los que votaron esta decisión de manera democrática. No creo que ellos estén presionados por absolutamente nadie y tampoco creo que ellos estén tratando de complacer a unos jefes que, entre otras cosas, no sé a quién se refiere el doctor Edward. Lo que yo sí creo es que el país, basado en una serie de argumentos que todavía no destruyen el tema central que nos convoca, puede cuestionar una medida que resulta favorable. La pérdida de los 344 días existe, ese es un hecho real, dicho por la misma Contraloría, dicho por la misma Registraduría en la audiencia pública que se celebró en la Comisión Primera. Los planes de desarrollo no están coordinados y ese es un mandato de la Constitución. La segunda parte del artículo 339 dice que los planes de desarrollo deben estar armonizados y no lo están. Simplemente es un tema cronológico. No le busquemos más explicaciones al tema. Y tercero, sencillamente tenemos la oportunidad de podernos ahorrar un dinero. No es ningún oportunismo porque esto beneficia a los buenos, beneficia a los malos o perjudica a los buenos o perjudica a los malos. Reitero, esta es solamente una de las alternativas por la que se decidió la Cámara en una votación abrumadoramente mayoritaria que no creo que debe ser cuestionada. Pero si hay 7 debates y en esos 7 debates que hacen falta, cualquiera de las otras alternativas puede ser considerada. Yo estoy dispuesto a considerar cualquier otra medida que solucione lo que hemos venido planteando. Una como, por ejemplo, señor Lorduy y también Edward, restarles los periodos, es decir, muchos ciudadanos y en redes sociales están diciendo, bueno, ¿y por qué regalarles uno? Róbenles uno más bien, quítenles uno. Y así se empieza a unificar. Edward, no sé, frente a eso, también podría ser. Pero aquí, miren, el argumento principal que ellos esbozan es que hay concordancia, y vuelvo, insisto, en esta tesis. El presidente de la República se posesiona el 7 de agosto. Se posesionó, en el caso de Iván Duque, en este año. Tiene hasta el otro año para presentar su plan nacional de desarrollo y que sea aprobado por el Congreso. Esto es hasta julio del otro año. Una vez ya sea aprobado, empieza a ejecutarse. Pero, oh sorpresa, justo ese semestre es cuando inician las elecciones locales. Y en ese orden de ideas, el siguiente alcalde tendrá 3 meses, o sea, del 1 de enero del 2020 a marzo del 2020, para presentar y aprobar su plan de desarrollo, que es donde se puede armonizar completamente. Ahora bien, lo que yo creo aquí es que aquí lo importante es no hacerle trampa a la democracia. Pueden existir otras alternativas, se puede discutir, pero no tiene que ser con nombre propio, que es lo que desafortunadamente está generando este debate. Si hubiesen dicho
que esta propuesta es para futuras elecciones y hubiesen dejado tajantemente reiterado que no involucrarían a los actuales mandatarios, pues no estuviéramos en este debate tan arduo. Lo que al ciudadano sí le duele es que me pongan 2 años más a una persona que quiera o no quiera, cuando yo elegí a una persona por solo 4 años. Ahora, es claro, la posición, Edward, de César Lorduy de Cambio Radical es clara, la sabemos, hay que unificar estos periodos, pero la del Centro Democrático todavía no la entiendo. ¿Ustedes están de acuerdo en que hay que unificar las elecciones en Colombia, que sean el mismo año? Yo personalmente no estoy de acuerdo y daré el debate al interior de mi bancada, donde el día de mañana que se quede todo como está. Que se quede, además porque tiene una visión. Supongamos que hacemos unas elecciones el mismo año, como las está planteando el doctor Lorduy. Si son en una fecha, en una sola fecha, eso sería catastrófico. Pero supongamos que son 2 fechas diferentes, una para elecciones regionales y unas para elecciones nacionales. Lo que nosotros vemos con preocupación es que no le permite al ciudadano mirar y reflexionar cuáles son sus candidatos. Son 2 figuras completamente diferentes. Una, la que pasa por el alcalde, que son las necesidades de las vías, las necesidades locales, sus problemáticas de seguridad, sus problemáticas en los parques. Ampliémoslo un poquito. Bogotá. Claro que tendremos que elegir un alcalde para que termine el metro, para que haga un desarrollo urbanístico serio, para que continúen muy posiblemente esas obras de Enrique Peñalosa, pero es muy diferente a lo nacional, donde elegimos un Congreso y un presidente para hacer las leyes que nos organizan, para hacer el control político, pero ante todo para mirar cuál es la visión de país, y eso es la unidad de todo el país. Por eso yo creo que el constituyente de 1991 fue sabio en dejar que hubiesen 2 elecciones diferentes y el ciudadano reflexione cuál es el mejor candidato, cuál es el mejor partido, hacia dónde quiere llevar el país y cuál le da esas garantías de seriedad para mejorar su calidad de vida. Señor Lorduy, ¿usted concuerda con Edward cuando dice que en una fecha sería catastrófico hacer las elecciones, una misma fecha? ¿Ese es el fin? No, es que así no se... Andrea, no está aprobado así. Y yo creo que el doctor Edward, por alguna circunstancia u otra, tiene alguna pequeña confusión. No está planteado en una sola fecha, están planteados en 2 fechas. Unas elecciones se realizarán antes de las elecciones presidenciales y están separadas. Así quedó aprobado por lo menos lo que inicialmente es el acto legislativo en su primer debate, reitero, no definitivo. Pero también hay algo que recordar, porque a veces se olvida. El presidente Uribe presentó a consideración de los colombianos en su famoso referéndum exactamente este mismo punto. Y la Corte Constitucional en la pregunta 17 le dijo que no. Y le dijo que no porque no fuera válido. Le dijo que no porque ese era un acto electoral que debía tramitarse de manera separada al mecanismo del referéndum. Así que los juicios de constitucionalidad que algunos se quieren abrogar, ya fue hecho. Las normas transitorias no sustituyen la Constitución. Y lo otro, abrogarse la facultad de considerar que se habla a nombre de la opinión pública, pues hay que recordar que la Cámara, el Congreso en su totalidad es de alguna manera u otra el constituyente secundario y tiene la facultad otorgada por el constituyente primario para tramitar este tipo de actos legislativos. Las personas que están en contra sencillamente tienen las instancias correspondientes de expresar sus opiniones al interior de la Cámara y ante la opinión pública. Pero el hecho de que no estemos de acuerdo no significa que alguna de las 2 partes tenga la razón. Y a este debate que tenemos hoy en Suma la Noticia, le suma la del senador, el presidente del Senado, el senador Ernesto Macías, cuando habla de, entonces, sumemos un año más al mandato presidencial en Colombia. Y esa es la pregunta de hoy, si usted está de acuerdo que el mandato presidencial en Colombia se debería extender a 5 años. El hashtag de hoy es SumColombia, eso también lo vamos a debatir tras la pausa. Ya tenemos algunas respuestas de nuestros televidentes. Sergio dice que extender los periodos de gobernabilidad solo traería retrocesos, ya que muchos de los candidatos ya electos muchas veces no logran su compromiso con la ciudadanía. Sharon dice que este proyecto de unificar los periodos de las autoridades regionales y locales ayudaría a los políticos corruptos a coger más tajada de un mal gobierno. Y Claudia comenta que un debate que no debería generar polémica, cuando ya desde hace un buen tiempo se está buscando esta unificación de mandatos. Sería una medida buena para dar un poco más de tiempo
tiempo a las alcaldías y gobernadores a cumplir lo mucho que hay que lograr en el país. Vamos a una primera pausa aquí en Zoom a la noticia y ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Hoy debatimos en Zoom a la noticia la unificación de los periodos para funcionarios en Colombia. Estamos hablando de alcaldes y gobernadores. Todo esto con que las elecciones en Colombia se lleven a cabo en el mismo año y no cada 2, como sucede actualmente. Y frente a eso hay un sinnúmero de propuestas. Una de estas es la pregunta de hoy, si el mandato del presidente de Colombia se debería extender a 5 años y con eso pues llegaría a las mismas elecciones para elegir a alcaldes y a gobernadores. La que estábamos debatiendo en el primer bloque es que a esos funcionarios se les sumen 2 años, pese a que fueron elegidos para 4, se les sume 2 años para que lleguen a las presidenciales, a las próximas. Pero entre otras propuestas alternas está también la del expresidente Álvaro Uribe, que habla de una reelección. Miremos lo que escribió el presidente. Mejor reelección inmediata de alcaldes y gobernadores que prórroga de periodos. Unificar periodos crea monopolios de partidos. Elecciones frecuentes obligan a trabajar con la comunidad y evitan burocracias apelmazadas. Señor Lorduy, frente a eso, ¿su opinión? No, a mí no me disgusta, ¿sabes? No me disgusta porque es una forma de activar la revocatoria del mandato. En caso de pensar que el alargue simplemente es un regalo, que no lo veo sino una recuperación del tiempo perdido, la reelección permite que existan candidatos, los actuales, nuevos, y se active la revocatoria del mandato para que por fin salgan de los famosos alcaldes o gobernadores malos. Pero también hay otra posibilidad, y es la posibilidad inclusive planteada por el Partido Verde, no de la unificación de periodos a partir de ahora hasta el año 2022, sino de alargar el periodo del presidente de la República, que fíjate qué coincidencia, coincide con Macías. La diferencia es solo que los 5 años del Partido Verde los propone a partir del año 2022 hasta el año 2027. ¿Y saben qué? También me suena, pero no solamente 5 años para el presidente, 5 años absolutamente para gobernadores y para alcaldes. El tiempo que ellos necesitan para la ejecución de los planes de desarrollo en un determinado municipio es más exigente que el actual, al punto que la historia constitucional lo ha demostrado. Inicialmente fueron 2 años, después 3, después 4 y ¿por qué no 5? Edward, frente a la propuesta del presidente Uribe. Mira, hay varias reflexiones y quiero ser claro en esto. El Partido Centro Democrático, como además lo expresó el propio presidente Duque, no está interesado en que le regalen 1 año más al presidente ni a nosotros como congresistas. De ser así, yo sería el primero en renunciar en el 2022, porque a mí me eligieron por 4 años y el ciudadano tiene derecho a reelegirme o mirar cuál es la otra opción y de esa manera escoger el próximo Congreso de la República. ¿Qué es lo que necesitamos aquí mirar? Una, el presidente Uribe habla de una reflexión sobre los monopolios de partidos. Claro que nos preocupan los monopolios de partidos, porque supongamos, gana el presidente o ganan los gobernadores, por supuesto van a querer trabajar para que su candidato a la presidencia o sus candidatos a las gobernaciones queden en los partidos. Y eso sería una ruptura estructural de la democracia. Estarían politizadas y no permitiría la reflexión. Ahora, supongamos que sea así y que no tenga malicia. A mí sí me preocupa que algún día llegue una persona con las mismas ideas de Maduro y monopolice, como ocurre hoy en Venezuela, todas las elecciones que se las lleva el mismo partido del presidente, del dictador Nicolás Maduro, y de esa forma acabaron con la democracia. Segundo tema, yo creo que el ciudadano tiene derecho a reflexionar, pero vuelvo e insisto, ni para alcaldes ni gobernadores, ni para nosotros como congresistas, regalarnos un tiempo que no nos han dado los ciudadanos. Además, señor Lorduy, hay quienes dicen que eso es quitarle oportunidades, por ejemplo, a partidos o movimientos, y ponen un ejemplo que es el de la oposición actualmente, por ejemplo, la de Colombia Humana de Gustavo Petro, que se estén preparando para las elecciones ahora del 2019 y se encuentren con que pues no pueden tener candidato, les toca esperar 2 años y en 2 años puede pasar muchas cosas, y con la votación importante que tuvieron pues tendrían una mayor
mayor oportunidad si las elecciones fueran ya. Eso no es quitarle oportunidades a ese tipo de partidos o movimientos que hoy por hoy pues no están gobernando, pero podrían hacerlo eventualmente. Sí, es una pregunta muy válida, pero basta una aclaración. Nadie está hablando de aumentar el periodo de los congresistas a partir de ahora y que eso quede claro frente a la opinión pública. Es a partir para presidente y para gobernadores y para alcaldes a partir del año 22. Que quede claro. Sí, hay una gran cantidad de expectativas. Las expectativas no generan derechos, pero son expectativas. Y existe una expectativa, sobre todo en Bogotá, de que se pueda considerar que como consecuencia de toda una cantidad de movimientos y resultados electorales anteriores, los resultados posteriores van a ser de la misma magnitud. Esa es simplemente una expectativa. En el Congreso, en la Comisión Primera, nosotros actuamos sobre la base de qué es lo que le conviene al país. Ni podemos proteger expectativas, ni podemos garantizar las mismas, ni mucho menos beneficiar a los buenos, ni tampoco castigar a los malos. Los beneficios para el país son los tres que he comentado y esos tres argumentos subsisten, están presentes y cualquiera que sea la alternativa, esta o la que escoja el Congreso de la República, debe fundamentalmente primar el interés y el beneficio del país y de todos los colombianos. Ahora, hay otra cosa que quiero sumarle a esto. Para unificar mandatos electivos, Edward, lo decente, lo constitucional, ¿no sería primero definir los nuevos periodos, las reglas del juego y luego hacer elecciones? Es decir, que los que están actualmente en el poder no se vieran beneficiados por esos cambios, sino los que vienen. Yo creo que sería el deber ser y ojalá el doctor Lorduy pueda presentar algo al país o al Congreso en la plenaria de este calibre, pero no en todo caso como hoy se está motivando. Y doctor Lorduy, no es ningún ataque personal, pero yo creo que uno tiene que decir las cosas por su nombre. Y las cosas por su nombre es que un alcalde como Alechar fue un buen alcalde y muy seguramente pueden elegir a una persona que tenga su misma visión, pero será el pueblo barranquillero el que escoja a ese alcalde. Pero también ciudades como Cartagena, como Bogotá, tendrán que escoger otro alcalde, un alcalde totalmente diferente, que le represente su visión de los próximos 4 años. Hace 8 años, Alechar fue alcalde y lo hizo muy bien. Luego fue su discípula, alcaldesa, y lo hizo muy bien. Lo volvieron a reelegir y para el caso en concreto, que es el de Barranquilla, muy seguramente hizo una obra magnífica por lo que yo veo en las encuestas. Pero yo creo que ha sido el ciudadano el que ha regido y el que se ha puesto a decir este man es bueno o este tipo es malo. Y en ese orden de ideas, aprecio que se pueda hacer a futuro o que demos el debate sobre el futuro, pero no con nombre propio, porque ahí sí tenemos un problema estructural y es que no estamos respetando a la ciudadanía. Yo soy constituyente secundario, a mí me dieron un mandato y en ese mandato nunca dice que tengo que prorrogarle por 2 años más a alcaldes y gobernadores el mandato. Lo mismo que no estoy haciendo para presidente de la República, porque el propio Iván Duque salió a rechazar esa propuesta. Sería una buena propuesta, señor Lorduy, eso de cambiar las reglas, pero para los próximos, no para los que ya están, como dice Edward, no con nombre propio, pero a los que lleguen y no sabemos quiénes podrían estar. Andrea, eso es una alternativa. Aquí nadie está cerrado, ni esto es una decisión definitiva. Yo personalmente no he votado la llave al mar, ni siquiera los 22 congresistas que votaron en esta situación. No solamente es una persona, votamos 22. Y esos 22 con los que yo he conversado están abiertos a todas las oportunidades. De hecho, en el mismo trámite de la Cámara están las constancias y cualquiera de estas posibilidades puede revivir. Lo cierto, lo concreto, lo demostrable es que esas 3 condiciones están allí. Los planes de desarrollo hay que articularlos. Los planes de desarrollo es lo más importante que tiene un municipio y un departamento. Sobre eso descansan las inversiones. No se pueden hacer inversiones que no estén asociadas a un plan de desarrollo. Eso es lo más importante que puede haber en una localidad. Eso es lo que queremos que esté armonizado. Te pongo un ejemplo. El presidente Duque seguramente el 5 de febrero nos va a presentar un plan de desarrollo muy articulado al tema de la economía naranja. Pregunto, ¿qué plan de desarrollo en Colombia está asociado al tema de la economía naranja? Seguramente ninguno. La pregunta es cómo se podrá articular. Eso está vigente la pérdida de tiempo.
Quieran o no, la ley de garantías impide que se haya un desarrollo pleno en los departamentos y en los municipios. Eso está plenamente demostrado y se pierde en 344 días. Se alarga ahora o se unifican después, lo decidirá el Congreso. Hasta ahora yo que voté soy honesto defendiendo lo que nosotros decidimos en nombre de mis 22 compañeros. Pero fácilmente puede ser, vuelvo y repito, que se haga más adelante, después del terminar el periodo, o simplemente sometemos a una reelección, que no es más que activar la revocatoria del mandato, y posterior al 2022, ¿por qué no pensar en la posibilidad, no el Congreso, pero sí el presidente y los gobernadores y los alcaldes, tener 5 años, porque definitivamente el tiempo es precioso para poder hacer las cosas? Usted lo pone sobre la mesa con lo que empezamos, 5 años a presidentes, gobernadores y alcaldes. Es decir, el presidente Iván Duque con esta propuesta tendría un año más también hasta el 2023. Regalado, según como usted dice. El Congreso de la República estaría hasta el 2023 con la propuesta. No el presidente Duque, porque el presidente Duque solamente sería a partir, el presidente es el presidente a partir del año 2022. Pero para que me quede claro y nos quede claro a todos, la propuesta del senador Macías sería esa, señor Orduy, que el presidente actual, es decir, el señor Duque, tuviera un año más de poder. ¿Así lo entendemos? Sí, pero la del doctor Macías a partir de ahora, la que yo le estoy comentando ahora, que podría ser una de las alternativas, es para el próximo. Sería a partir del año 2022. En eso nos diferenciamos. Ok. Y frente a eso, el senador Macías desde su partido también, él esta mañana nos dijo en radio que era su idea, no la del partido. No es la del partido, ni la ha llevado al debate interno del partido. Las propuestas del partido de Edwin. Sí. Señor Lorduy, ¿qué estaba diciendo? Que las propuestas del partido de Edward, ¿qué? Las propuestas del partido de Edward, fíjate cómo son. El doctor Macías propone 5 años, el presidente Uribe propone reelección y el presidente Uribe en el año 2013, en el referéndum, propuso unificar los periodos que nosotros ahora estamos proponiendo. Edward, perdón, ¿no se hablan en su partido? ¿Están peleados? Sí, yo no, creo que es un debate. ¿No hay saldo en el celular que no se llaman? ¿Qué pasa? Es un debate que abrió Ernesto Macías, democrático, y al contrario, lo que permite es debatir al interior de la bancada y tener una visión clara de qué es lo que queremos nosotros como partido y como país. ¿Cómo le suena a usted la propuesta del senador Macías? No le gusta. Vuelvo y digo, el planteamiento que se ha venido diciendo es que hay que respetar para que el ciudadano pueda reflexionar y no exista monopolio de partidos. Segundo, creo que hasta hoy la regla ha funcionado perfectamente y hoy tenemos alcaldes de diferentes partidos. Por ejemplo, nosotros tenemos solamente un gobernador y hay muchas personas que están interesadas porque pues tendrán muchos gobernadores. Pero creo que el debate se debe centrar sobre qué es lo que nosotros queremos. Yo creo que hay que mantener como está, mirar el tema de la ley de garantías para que transparentemente se puedan hacer los convenios interadministrativos. Y tercero, creo que lo que tenemos que mirar hacia futuro es si se permite reelección o no para alcaldes y gobernadores, pero eso es otro debate completamente diferente. Pero sumo algo más. Yo diría una cosa, Andrea, y es que este acto legislativo en la Corte Constitucional no dura un minuto. Será la Corte, en mi criterio, la que le pondría un límite toda vez que sustituya al constituyente primario, y en ese orden de ideas se determinará que este acto legislativo es inexequible por sustituir el principio democrático. Pero le sumo una idea para no perder el tema de los 5 años. No para Iván Duque, no estaría de acuerdo con esa propuesta del senador Macías, pero sí estaría de acuerdo con los que dice el señor Lorduy, que los próximos, o sea, que el periodo en Colombia fuera de 5 años. ¿Eso le suena? Es otro debate completamente diferente. Yo sí creo que en ese orden de ideas lo que dice el doctor Lorduy, que además es una propuesta de otra colega, ha permitido mirar si en 4 años un gobierno puede ejecutar sus políticas públicas. Yo creería que hay que alargarle 1 o 2 años, dejarlo como está en México, o 1 año más, de tal manera que no tenga ese tropiezo del Plan Nacional de Desarrollo y en ese orden de ideas pues pueda
el gobernante mostrar sus ejecutorias. Sin embargo, hoy el debate es completamente distinto y no estoy de acuerdo. Porque eso, señor Lorduy, no tendría nada que ver con la unificación de las elecciones, es decir, es otra cosa. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, o sí tendría que ver, al alargar el periodo de 5 años, ¿se unificarían las elecciones en Colombia? Sí, se tendrían que unificar en el año 2027, así lo planteó el Partido Verde, la doctora Juanita. Por eso decía al principio que qué coincidencia que el doctor Macías plantea lo mismo que plantea el Partido Verde, solo que el doctor Macías lo plantea desde ahora, cosa que efectivamente no estamos de acuerdo, sino que sea a partir del año 2022, que sería una posición intermedia. El Partido Verde plantea que sea a partir del año 2027. Lo que yo sí creo es que ¿por qué tenemos que alargar los problemas en Colombia? Ese es un problema, me corresponde desde el punto de vista de la Comisión Primera, pero siempre estamos aplazando todo, estamos aplazando el tema de la educación, estamos aplazando resolver el problema de los niños, estamos aplazando el problema de la alimentación escolar, estamos aplazando el tema de la educación pública, siempre estamos aplazando todo. Yo creo que tenemos que tener porque no están claras las prioridades, quizás. Porque para eso nos decidieron que tomemos decisiones, pero para que empiecen a regir desde ya. Claro, pero no es porque las prioridades no están claras, porque claro, el señor Lorduy habla de educación, tema importante, pero unificación de elecciones tal vez para unos no son, no sé qué tan importante sea para Colombia. Para mí la prioridad es que al presidente Duque le vaya bien, que al país le vaya bien, que saquemos la agenda de educación, que saquemos la agenda de lucha contra la corrupción, que saquemos la agenda de mejorar la salud y de esa manera nosotros cumplirle a los ciudadanos. Necesitamos crecer económicamente, por eso la agenda económica tiene que ser la prioridad, donde subamos salarios, bajemos impuestos y toda esta propuesta o todo este tema programático que se le planteó al país. Esa debe ser la prioridad, pero a mí sí me resulta pues una pregunta para el doctor Lorduy. Si estuviese de acuerdo de que le dieran un año más al presidente Duque y a usted como congresista en la propuesta del doctor Ernesto Macías. Señor Lorduy. Bueno, pero que eso es una decisión del Congreso. Nosotros somos congresistas y nosotros somos los que vamos a tener que tomar esa decisión. Que llegue la propuesta a la mesa de la Comisión Primera y seguramente allí deberá ser objeto de debate, que es el conducto regular. Esa es una opinión del doctor Macías, pero no es igual a la propuesta de la doctora Juanita, que sí hace parte de la Comisión Primera y que presentó una propuesta y que como consecuencia sí estamos dispuestos a discutirla. Pero yo sí quiero aclarar algo. Y quiero aclarar algo supremamente importante. Yo también estoy interesado en que le vaya bien al presidente Duque. Estamos ayudando. Cambio Radical presentó una agenda tremendamente rica en materia tributaria, en materia legislativa, en estatuto de corrupción. Y entre otras cosas, gran parte de esa agenda se ha unificado con el resto de la agenda de los demás partidos. Y estamos en el mismo camino. Para eso nos eligieron, para que la gente pueda tener una oportunidad, una esperanza de vida, una educación, una salud, y que la industria se desarrolle y que haya generación de trabajo. Y entre esas propuestas tenemos que ver que todo eso sea realizable en el mejor tiempo y con los menores obstáculos. La pregunta de hoy, el mandato presidencial en Colombia se debería extender a 5 años. Tras la pausa le doy la palabra a Edward, el hashtag es ZoomColombia. Patricia dice que cuando realizan ese tipo de propuestas nos dan a entender al país que poco les interesa nuestra opinión. Es simplemente un deseo de permanecer en el poder. Luis dice que sería un golpe a la democracia. Deben respetar y tener en cuenta a los ciudadanos, que somos los que elegimos a las personas que nos gobiernan. Y Luciano comenta que es una propuesta equilibrada, que podría ser un proyecto que ayude a unificar las elecciones para ahorrar dinero al país y tiempo a los colombianos que tenemos que acudir constantemente a las urnas. Otra pausa, en Suma la Noticia, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la Noticia. Y frente a la propuesta de hoy en Colombia, si el mandato del presidente se debería extender a 5 años, pues el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro no tardó en reaccionar a la propuesta del presidente del Congreso, Ernesto Macías, y acusó al uribismo de irrespetar la democracia del país. Los dirigentes del uribismo jamás han respetado las reglas democráticas. De tendencia de extrema derecha los lleva a perpetuarse en el poder por cualquier vía. Lo van a volver a intentar. Más que estar o no estar de acuerdo, Edward, es cambiar las reglas políticas en democracia. Y eso asusta a la gente, eso no es muy bien presentado. Ni para un lado ni para el otro. Porque si cogiéramos este
Twitter, pues, ¿por qué no se lo pone al señor Nicolás Maduro, que es su amigo, o es amigo personal del señor Gustavo Petro? Vuelvo y digo, aquí tenemos que respetar la democracia. Nosotros como congresistas dar ejemplo, no cambiar las reglas del juego, respetar al ciudadano que es el que nos pone ahí. Y además de eso, creo que es importante que se envíe un mensaje claro. Y el mensaje es uno: el presidente Iván Duque no quiere un año más que le regale. Tampoco está de acuerdo con esta idea y el gobierno nacional lo ha expresado así, toda vez que la ministra del Interior en un principio había dicho que le gustaba la idea. Pero igualmente lo que queremos acá es que existan elecciones transparentes, que esas elecciones tengan legitimidad, como indudablemente hoy tiene la legitimidad del presidente Iván Duque, que no la tuvo anteriormente Juan Manuel Santos. Pero sí, este no es el juego un poco del policía bueno y el policía malo, y se lo pregunto porque ha pasado en otros países donde el presidente sale a decir, no, a mí no me gusta, yo no quiero, y al final entonces detrás el Congreso y su bancada está apoyando hasta que sale y dice, ay, bueno, entonces sí, salió, ni modo, yo soy el presidente, me toca. Y eso genera, y lo hemos visto en América Latina, genera unos problemas en la democracia y complicaciones para los gobernantes terribles. Yo creo que por Iván Duque habla Iván Duque, por Eduardo Rodríguez habla Eduardo Rodríguez, por Ernesto Macías habla Ernesto Macías. Pero en ningún caso el presidente, ni más faltaba más. ¿Usted no cree que es una estrategia del uribismo? No es que crea, le pregunto, no es una estrategia del uribismo. Entonces yo estaría del policía bueno diciendo, no, esto no es así. No, al contrario, yo creo que aquí hay unos valores, y lo que el presidente Duque salió a decir contundentemente esta mañana es que a él lo eligieron para 4 años y respeta solamente esos 4 años. Y lo de Ernesto Macías, pues es una idea que él tiene. Que la debatan o no, eso no nos interesa, pero tendrá que ser vencida en democracia, y por eso nosotros estamos en contra de esta propuesta. Señor Lorduy, cambiar las reglas del juego político en América Latina ha ocasionado problemas, porque al inicio se ve como, ay, bueno, es que llegó un buen gobernante y necesita más tiempo para gobernar y hacer sus obras, y después los vemos atornillados en el poder 1 década, 15 años, cambiando la Constitución, haciendo lo que les da la gana, en otras palabras. ¿Eso no genera incertidumbre y erosiona una credibilidad institucional que después hace que la democracia sea menos efectiva? Andrea, yo creo que el modelo venezolano no puede ser utilizado para unas cosas cuando conviene. Pero no solo esa. Yo le pongo ejemplo a Ecuador, por ejemplo, está Bolivia, está Argentina, todos empezaron con un periodo más, una reelección, un poquito más, pero solo un poquito, y miren a dónde llegaron. Bueno, pero miremos qué ha ocurrido. En 1991 el constituyente modificó esas reglas de juego. Cerraron el Congreso, hicieron un Congreso con menos tiempo, alargaron unos periodos de alcalde, igual que con gobernadores. Luego vino el acto legislativo número 2 del año 2002, también exactamente hizo lo mismo. En el referendo del año 2013 se intentó hacer exactamente lo mismo. Luego vino el presidente Santos y presentó exactamente lo mismo. Y en ese lo mismo, del año 91 al año 2018, llevamos una gran cantidad de cosas para tratar de solucionar lo que hasta ahora nadie ha podido demostrar que no es cierto. Eso más o menos me recuerda una canción que dice que hasta el anillo, ¿para cuándo? Entonces, ¿para cuándo vamos a solucionar eso? ¿Para cuándo vamos a solucionar lo otro? ¿Para cuándo vamos a solucionar? Y esa es la labor de lo que nosotros estamos allí. Obviamente, tiene que evaluarse una gran cantidad de cosas, pero yo soy legislador y no me abrogo facultades de la Corte Constitucional. Vamos a una pausa, la última, y hoy preguntamos si el mandato presidencial en Colombia se debe extender a los 5 años. El hashtag es ZoomColombia. Agradecemos todos los tweets, no alcanzamos a leerlos todos, pero tenemos opción para unos más. Carol dice que unificar estos periodos ayudaría a que muchos de los que están en el poder se sigan quedando, y no precisamente para ayudar al progreso y crecimiento del país. Ignacio dice que cambiar las reglas una vez están en el poder y para prolongar su periodo es un hecho antidemocrático y totalmente inaceptable. El voto y el tiempo de gobernabilidad debe ser respetado. Y Juliana también nos comenta que no debe extenderse el tiempo de gobierno, ni de alcaldes, ni de gobernadores, ni presidenciales. El tiempo porque el tiempo por el que están es muy oportuno para desarrollar su cargo, y el pueblo debe darse cuenta si el país necesita otros representantes. La última pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia.
No tengo tiempo más para nada. Le agradezco a Edward Rodríguez, representante de la Cámara por el Centro Democrático, por haber estado. Edward, siempre un gusto. Andrea. César Lorduy, representante de la Cámara por Cambio Radical. Señor Lorduy, me encanta tenerlo en el programa. Gracias. Andrea. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.